Hola, bienvenidos a este especial de noticias de France 24. Soy Marina Sardiña. El impulso de la ola verde se extendió por todo el continente latinoamericano, con algunos avances, pero también con retrocesos. Este año ha sido clave para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas, y el debate ha estado en la agenda de muchos estados gracias a la lucha feminista. Veamos una radiografía regional sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En 6 países de la región el aborto está totalmente penalizado, desde Haití, Nicaragua, Honduras hasta El Salvador, donde recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por encarcelar a Manuela, una mujer que sufrió un aborto espontáneo consecuencia de una emergencia obstétrica. En el resto de Latinoamérica el aborto está criminalizado, pero con algunas excepciones. En Venezuela y Guatemala solo está permitido bajo el supuesto de riesgo para la vida de la mujer. En Costa Rica y Perú también se permite cuando la salud física está en riesgo, mientras que en Panamá y Ecuador, Brasil o Chile depende de varios supuestos como la violación, incesto, amenaza para la vida, salud física o mental de la mujer o viabilidad del feto. A finales de noviembre, la Cámara de Diputados chilena rechazó la despenalización completa del aborto hasta las 14 semanas y el proyecto quedará archivado. La situación en Bolivia y Colombia es otra. El aborto legal está basado en un sistema de causales, pero sigue estando dentro del Código Penal. En México es legal en 7 de los 32 estados, pero este año la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión histórica declarando que abortar no constituye un delito. Y por último, el aborto es legal en 6 países: Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana, Guayana Francesa y más recientemente Argentina. Para hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo y el panorama regional latinoamericano, tenemos con nosotros desde Argentina a Zoe Verón, abogada de la organización ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, e integrante de la Red Acceso al Aborto Seguro en Argentina, REDAS. Bienvenida. También quiero saludar a Rebeca Ramos, de la ONG que nos acompaña desde México. Ella es la directora de la organización feminista GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Gracias por estar con nosotras. Gracias. Zoe, me gustaría preguntarle qué supone la interrupción del embarazo que esté criminalizada en gran parte del continente. Bueno, por un lado supone empujar a las mujeres a la clandestinidad, ¿no? Porque si no pueden acceder en un marco de legalidad al aborto en los distintos países, eso significa que de alguna manera acceden de una forma que podría ser insegura y que podría poner en riesgo su vida o su salud. Se ha comprobado que la criminalización del aborto no significa que las mujeres dejen de abortar, sino justamente que lo hagan en un marco que puede suponer acceder a un aborto en condiciones inseguras, ¿no? Por otro lado... Sí, no, dígame. No, iba a decir, por otro lado, también la criminalización del aborto deja, digamos, en una situación complicada a las y los profesionales de la salud comprometidos con garantizar el acceso a la salud a las personas, porque también los empuja a dilemas éticos vinculados a cuándo deberían o no garantizar un derecho que deberían poder tener libertad para garantizar en términos generales, ¿no? Y en muchos países, Rebeca, de la región está legalizado dentro de un sistema de causales. ¿Es esto suficiente para hacer del aborto un derecho? No, lamentablemente el sistema de causales lo que significa es que de entrada el aborto es considerado un delito y en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando el embarazo es producto de una violación sexual, cuando está en riesgo la salud de la persona gestante, entonces ahí no se va a considerar un delito, pero precisamente conecto con esto que decía Zoe, pone a las mujeres y a las personas que requieren una interrupción del embarazo, pero también a los profesionales de la salud en una situación complicada, en una situación confusa, y es por eso que la marea verde y que la exigencia del aborto legal, seguro y gratuito
pide y exige a los estados que despenalicen el aborto y que pasemos de un sistema de causales a un sistema de plazos, por lo menos. Entonces, sí me parece que es muy importante tener esto claro. Lo que sucedió en Argentina hace ya casi un año es un avance enorme. Lo vemos, por ejemplo, en México, en donde en Ciudad de México desde 2007 tenemos un sistema de plazos y eso ha permitido un mayor acceso a los servicios de salud y precisamente que el aborto se ve en términos de derechos y no en términos de un delito o de una excepción dependiendo de determinadas situaciones. Sí, precisamente de Argentina pasamos de la clandestinidad al Congreso, gracias a esta marea verde. Zoe, ¿qué está pasando ahora y qué ha pasado este último año en Argentina? Bueno, este último año, además de estar muy contentas por la aprobación y por el avance en garantizar y reconocer los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, el desafío o el foco en la implementación estuvo puesto más que nada en fortalecer las capacidades de los servicios sanitarios del país, de todo el país, también teniendo en cuenta nuestro federalismo, que al igual que la colega de México, significa algunos desafíos en términos de implementación de normas sanitarias. También estuvo el foco en remover ciertas barreras que existían, en capacitar a profesionales de la salud que quizás no estaban garantizando en el marco de nuestro sistema previo, que era un sistema de causales, y también en proveer los insumos necesarios para que se pueda garantizar en todo el territorio del país. Ahí estuvo un poco el foco en la implementación y desde nuestro rol como sociedad civil estuvo en defender la ley y en intentar que no existan retrocesos en términos jurisprudenciales, porque hubo mucho litigio en contra de la ley con posterioridad a su sanción. Rebeca, en septiembre la Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto en el país. ¿Qué sigue ahora para las mujeres mexicanas? Pues fue, sin lugar a duda, una sentencia histórica. Es la primera vez que la Corte revisa precisamente la criminalización del aborto voluntario absoluto. Hay que decir que precisamente por nuestro sistema federal en México, cada uno de los estados de la República tienen la potestad de regular qué consideran un delito y qué no. Y esta decisión de la Suprema Corte se refirió única y exclusivamente al caso del estado de Coahuila, un estado del norte que hace frontera con Texas, y ahí fue donde la Corte emitió este precedente que no permite que se despenalice el aborto de manera automática en todo el país, pero sí que da un precedente y unos argumentos jurídicos muy fuertes para avanzar en la despenalización en el resto del país. Apenas después de esta sentencia ya son 2 estados quienes despenalizan el aborto durante el primer trimestre de la gestación, en las 12 primeras semanas, Baja California, y apenas el miércoles pasado, hace unos días, el estado de Colima. Entonces nos está dando argumentos muy poderosos que ya veníamos trabajando en las organizaciones feministas desde hace años, pero bueno, que lo diga el Tribunal Constitucional de la Nación es muy importante, y pues lo que sigue es seguir empujando para que se saque de los códigos penales el aborto y sobre todo para que se dé el acceso en los servicios de salud a abortos legales, seguros y gratuitos. Un poco tenemos pues los mismos retos que ya comentaba la colega de Argentina en términos de implementación y que se haga una realidad para quienes lo requieran. Soy Rebeca, os invito a ver ahora un caso particular, un testimonio particular aquí en Colombia. Desde hace más de 5 décadas, la antropóloga y activista feminista Judith Botero ayuda a las mujeres colombianas a acceder a abortos seguros desde la clandestinidad, siendo un ejemplo para las feministas más jóvenes. En Colombia, desde 2006, la interrupción voluntaria del embarazo es legal bajo 3 causales. Sin embargo, se estima que cada año se realizan más de 400.000 abortos, pero menos del 10% son de forma legal, debido en parte al conservadurismo y la religión. En Colombia hay unos 5.000 procesos penales abiertos contra mujeres y niñas, la mayoría residentes en zonas rurales. Conozcamos la historia de esta pionera feminista. El derecho a la reproducción es también el derecho a no reproducirse en algo tan trascendental como es traer un hijo o una hija al mundo.
Yo creo que un hijo o una hija se trae al mundo primero que todo porque se desea. El deseo está atravesado también por las posibilidades sociales, culturales y de afecto. Un hijo o una hija tiene por lo menos el derecho a nacer querido, amado, y ningún Estado puede resolver esto. Décadas antes de que la marea verde sacudiera América Latina, en Colombia, Judith Botero ayudaba a las mujeres que sufrían abortos incompletos. Era 1986 cuando ingresó a la organización Salud Mujer. 2 años más tarde cerraron debido a las amenazas de la Iglesia. Cuando tuvimos que cerrar eso, las mujeres eran enloquecidas porque el trabajo ahí se nos desbordó. O sea, así se ha muy negado para cada mujer a nivel individual el aborto, cuando lo necesitas lo buscas. Lo sabe bien Judith, madre de 4 hijos y 2 abortos clandestinos, cuando la interrupción voluntaria del embarazo no salía del ámbito privado, debido al yugo religioso y el conservadurismo ideológico. Además ya yo lo tenía muy claro, así me muriera, yo tenía muy claro que otro hijo más no tenía. Durante su pionera lucha por este derecho, Judith y sus compañeras atendían a mujeres y niñas de sectores empobrecidos en el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia. Pues mujeres muriéndose y niños y familias huérfanas porque la mujer se había hecho un aborto, o mutiladas, pues que había que sacarles todo por las infecciones. Cada año mueren unas 70 mujeres en el país y más de 1.300 sufren complicaciones debido a la clandestinidad y los métodos precarios. Sí, lo que más veíamos eran sondas vesicales y les metían agua con sal, agujas de malla, cebolla junca, que es la de rama, y se la metían a la fuerza. Por ejemplo, la sonda vesical la metían sin ninguna dilatación ni nada, sino que los daños eran terribles. En 2006, la Corte Constitucional tomó una decisión sin precedentes: despenalizar el aborto bajo 3 causales con la sentencia C-355. Un avance que no estuvo ajeno a los obstáculos, sobre todo para las mujeres rurales, afros, indígenas o migrantes. En un principio, los médicos pues que lo hacían, es que era ninguno. Las mujeres podían ir con la causal más clara y no fuera de eso la amenaza de que se van a morir, que el aborto es muy peligroso, que usted se puede morir, que va a dejar, ahí sí que va a dejar huérfanos. Todo mentiras. A finales de este año, la Corte Constitucional dejó en el limbo jurídico 2 demandas que buscaban eliminar el delito del aborto del Código Penal, dejando en stand-by el derecho sexual y reproductivo de las colombianas, que no pueden esperar más. Por ahora lo más importante es despenalizarlo, porque siguen habiendo, pues hay más mujeres en este momento penalizadas que cuando estábamos en la clandestinidad. Unas 400 mujeres son criminalizadas por abortar anualmente. El 97% proceden de zonas rurales. La discriminación es para las que están más vulneradas en la vida desde que nacen. Es que toda la vida el aborto ha existido y las ricas de este país iban para el extranjero, toda la vida. Y las pobres se jodían. Hoy son las nietas de esta feminista las que siguen su legado clamando por el derecho a ser madres con libertad, repitiendo su lema: nuestro cuerpo, el primer territorio. Zoe, me gustaría hacer una breve conclusión. ¿Qué opina? ¿Cuál crees que es el panorama para las feministas que están luchando por este derecho en esta región? Bueno, yo creo que el panorama es prometedor en términos de la visibilización del tema, del empuje, el compromiso de los movimientos feministas y de mujeres y de las nuevas generaciones de movimientos que no dudan en tomar las calles y en reclamar sus derechos para que efectivamente eso se avance en términos normativos. Y el desafío es, de alguna manera, que este empuje y que esta iniciativa de avanzar en el reconocimiento de derechos también encuentra barreras u obstáculos vinculados a los sectores más conservadores de las sociedades, y ese es un desafío que vamos a tener en la implementación de normas, así como también en la sanción o aprobación de normas, ¿no? Rebeca, ¿y qué opina usted desde México? Pues, yo coincido con Zoe. Me parece que hemos avanzado mucho. Lo que ha significado la marea verde en la región no tiene precedentes. Esta movilización social, tener un símbolo como lo es el pañuelo verde que nos congrega a todas para exigir aborto legal y seguro. Entonces, en ese sentido soy optimista, pero sin lugar a dudas hay resistencias muy fuertes en términos de cambios normativos en algunos países, como en ciertos lugares de México.
pero también en términos del acceso a los servicios de salud. Entonces ahí pues el reto es grande, pero las organizaciones, las activistas, las colectivas, las acompañantes de aborto seguro, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y pues no vamos a dejar de exigir ni dejar de trabajar hasta que el aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad para todas aquellas personas que lo necesiten sin importar su condición social, socioeconómica, migratoria. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, Zoe y Rebeca, por estar con nosotras para hablar del aborto, recordando que se trata, como reclaman las feministas, de un derecho fundamental y no una obligación. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Pueden ver más en France 24 y france24.com.